distintas instituciones del Estado que también están interesadas el día de hoy en ser parte y de este foro denominado Experiencias en el reconocimiento de las radios comunitarias indígenas en la normativa latinoamericana. Y para dar inicio a este foro, voy a proceder a darle la palabra a Anselmo Shunik, quien forma parte del movimiento de radios comunitarias. Seqer rish manojel khachalal rish kopewabe chupan rijung mologre chupan rijung nimajaj hakaren qa matioshich chiri ajaj rima shuyape junchik ichike shuyape kaslen roj kopewabe. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Agradecemos al Supremo Creador por la dicha y la oportunidad que nos da el día de hoy de poder compartir en este momento con ustedes. En nombre del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los representantes de las instituciones del Estado que fueron invitados para el día de hoy a este evento, a nuestros distinguidos panelistas del foro, a Aleida Callejas, proveniente de México, a Jorge Guarchamín del Ecuador, a César Iván Sanjines de Bolivia, a Gustavo Ángel Gómez de Uruguay. Por parte del Estado se encuentra el licenciado Byron Paredes, en espera todavía del representante de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Doy entonces la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros representantes y distinguidas autoridades indígenas que después de una larga jornada de trabajo del día lunes y martes, concluimos ya con este foro denominado Experiencias en el reconocimiento de las radios comunitarias indígenas de Guatemala en la normativa de Latinoamérica. Sean bienvenidos los representantes también de las radios comunitarias. Agradecer a todas las emisoras comunitarias que se encuentran ubicados en 12 departamentos del país, que están iniciando la transmisión en este momento. Muchas gracias, sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, don Anselmo. Quiñajun sakarik chiwech, humulchik quiñajun utzipetik, pawe jun tzijonem nimu pantajik, pawe jaja ujeukowich wejun nimakapkamik. Utzipetiki wanojel xukoje konojel riaj kashkolabri ekokuk sharumal junutzilal kakajpale katinimit xukoje pale kakaslemal. Nuevamente les damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hoy abordaremos temas muy importantes en lo que concierne al derecho de los pueblos indígenas de Guatemala. Como siempre, en toda actividad sabemos que existe un creador y formador de la vida. En esta oportunidad cedemos el espacio a la Camarbe, a la alcaldesa de Santa Cruz del Quiché, Sebastiana Par, para que ella haga la invocación de este día para pedir a los abuelos y abuelas que nos den un camino correcto, donde busquemos ese equilibrio con nosotros mismos y con todas las dependencias del Estado y también con los pueblos originarios de Guatemala. Sea bienvenida, le cedemos el espacio para la invocación. Sí, la jamaltiosh, sakrik iwanogel, sakrik raniparek oral chewechanim, nabe kamaltioshi cheriahau utzkwich, conogel oral chewun lokdajij. Buen día a cada uno de ustedes, a todos los presentes. Reciban un saludo desde el territorio maya quiché. Pues hoy sabemos que todas las que estamos acá y todos, además del conocimiento, además de la materia, somos emoción, somos sentimiento,
independientemente de su religión, independientemente de su profesión, independientemente de nuestra cultura. Somos sentimientos, somos emociones, somos energía. Así que hoy les invito a ponerse de pie para agradecer ante las energías del Nahual Huaxaquiptzi nuestra palabra. Hoy en nuestro calendario maya nos marca las energías del Huaxaquiptzi, a quien le agradecemos la palabra, agradecemos la autoridad, agradecemos a las primeras autoridades y hoy ofrendamos estas flores, estos colores, estas aromas para agradecer nuestra vida y para que ellos sean el centro, quienes nos acompañan el día de hoy. Qiyaba junlok alak sakrik cheri ukush kaj rukushuleu kiak sikir kiak chabej kiak mulig riqtit riqamam riqanoy riqtanol maltiosh humul kamul oshmul. Espíritu de la energía, espíritu de nuestros primeros ancestros, espíritu de los primeros abuelos y abuelas que caminaron, que lucharon. Hoy agradecemos pues la palabra, agradecemos pues la autoridad, agradecemos los principios de nuestra justicia ancestral, agradecemos nuestra palabra y agradecemos ese compromiso que cada una de nosotros traemos acá. Hoy los invito a ponerse de frente con la persona quien está a su lado para vernos y recordamos y hoy hacemos un análisis, una reflexión, una introspección de decir, sí, nos recuerda la palabra, nos recuerda el valor de la palabra. A veces hablamos y decimos mentiras y no cumplimos con lo que decimos, pero hoy nuestro calendario nos invita a comprometernos con la palabra, a comprometernos también con lo que decimos, a pedir también la autoridad en cada uno de nosotros. Hoy hacemos este compromiso con esa mirada, no con un acta notarial, sino con las energías cósmicas que hoy nos acompañan. Respiramos profundo y volvemos hacia el centro. Hoy no podemos encender nuestras velas, pero aquí tenemos nuestras flores, las aromas, los colores que hoy nos acompañan. Ante las energías de Huaxaquiptzi agradecemos también y honramos la autoridad ancestral, honramos la justicia ancestral y honramos el poder, que en nuestro pueblo el poder es sinónimo de servicio. Sin embargo, a veces el poder se usa para oprimir, pero hoy pedimos a las autoridades que nuestro poder sea para liberar, que nuestro poder sea para apoyar, que nuestro poder sea como el servicio comunitario, no para oprimir, no para hacer daño, que nuestra palabra también sea para cumplir el compromiso y la verdad. Y también hoy que estamos aquí con los medios de comunicación, el espíritu del aire, el espíritu también de la palabra, para que se escuche la voz de los que no tienen voz, los invisibilizados, que se escuche la voz de la niñez, de los pueblos indígenas, que se escuche la voz de las mujeres que vivimos en las áreas más lejanas, que se escuche pues esa voz y que se una nuestro corazón con los diferentes funcionarios públicos, que realmente haya ese corazón para la autoridad, para el servicio, para la libertad y para el buen vivir. Lo kalaj ukushka ukushuleu kamoltoshih kaslemal kamoltoshih ukaslik kamoltoshih kubinik kamoltoshih kuchawik kuchijonik kastih kopnik richuqap kopnik riqtsih parijoljohta ashpaltih ekobral. Lo kalaj ukushka ukushuleu. Les invito a recordar que somos parte de un microcosmos y les invito a levantar su mano, las dos manos, el levantarlo y sentir también la energía del corazón del cielo. También les invito a sentir, a recordar la energía de la tierra y también les invito a estirar la mano derecha y la mano izquierda, porque también dependemos de un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Que nuestra voz, que nuestra palabra sea para liberar, así sea. Buenos días a cada uno de ustedes, Sakrik y Guanogel. Bueno, muchísimas gracias, Nan Sebastiana, por realizar la invocación del día de hoy.
Pues antes de entrar en materia específica del foro, vamos a explicar un poco el mecanismo, solo para poder aprovechar el tiempo de todos, ¿verdad? Vamos a estar mostrando unas tarjetitas a los ponentes para, tienen 10 minutos, entonces cuando se muestre la tarjetita amarilla es que tienen 5 minutos y cuando se muestra la tarjetita naranja es que le quedan 2 minutos para que vayan cerrando, ¿verdad? Entonces vamos a agradecer que podamos tener… ser cuidadosos con el tiempo para que todos puedan participar de una mejor manera. Entonces, para iniciar este foro, nosotros, bueno, como los organizadores de este evento, se hizo la invitación a instancias de gobierno relacionadas a la implementación que han estado participando en la implementación de la sentencia del caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel Zumpango y otros versus Guatemala. Y también otras instituciones que han estado interesadas en poder aportar en la implementación de la sentencia. Se había invitado a la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala, pero lastimosamente no ha llegado el representante. Seguramente, bueno, sabemos que con el tráfico y otras circunstancias esperamos que pueda presentarse el día de hoy. Entonces, para iniciar, vamos a darle la palabra al licenciado Byron Paredes, quien es representante de la Secretaría Privada de la Presidencia como director de transformación de conflictos de la Secretaría de Diálogo Político y Gobernabilidad. Él tiene estudios universitarios en la carrera de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Derecho Indígena, Etnicidad y Etnodesarrollo por la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los cargos que ha ocupado, ha sido director de transformación de conflictos, bueno, es director de transformación de conflictos de la Secretaría Privada de la Presidencia. También ha sido defensor de pueblos indígenas en la Procuraduría de Derechos Humanos y director ejecutivo de la Asociación Centro para la Defensa Legal Indígena. También ha colaborado en avances específicos respecto al derecho indígena en temas como la educación bilingüe, intercultural, comadronas, víctimas de conflicto armado interno, radios comunitarias, patrimonio cultural de los pueblos indígenas, entre otros. Entonces agradecemos la presencia del licenciado Byron y le damos la palabra para que pueda abordar un poco sobre lo que se relaciona a los avances y desafíos en el reconocimiento de las radios comunitarias indígenas en Guatemala. Muchas gracias. Buen día a nuestros amigos que nos acompañan en la mesa. Un saludo a estos países que han tenido un avance importante en materia de derechos de pueblos indígenas. Creo yo que nosotros como guatemaltecos tenemos mucho que copiar, digamos, de estas lecciones aprendidas en un carácter positivo de los compañeros de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador y de México. Sean bienvenidos a esta mesa. Muchas gracias, señores autoridades indígenas, por darnos este espacio para poder ver de qué manera encontramos algunas rutas de acción que nos lleven a un feliz término, no solamente el reconocimiento de los pueblos indígenas, sino el avance en materia de radios comunitarias. Digamos, quiero empezar el asunto dando un saludo específico por parte de la Secretaria Privada de la Presidencia, la licenciada Ana Glenda Tager. Ella nos pidió que acompañáramos en este espacio y contarles un poco lo que hacemos dentro de la Dirección de Transformación de Conflictos y ver cómo empatamos después cuestiones muy concretas en el tema de radios comunitarias. Pues en principio, digamos, la Secretaría Privada no tiene obligaciones de cumplimiento en materia de las medidas cautelares o sentencias que emanen de la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, nosotros como Secretaría Privada
nos ha pedido el señor presidente que acompañemos procesos en los que podamos dar algún acompañamiento y de alguna manera también reflejemos una coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los derechos, en este caso de los pueblos indígenas, que el señor presidente está muy interesado de avanzar. Esa es una cuestión que deben saber. Somos un gobierno de puertas abiertas. De hecho, la semana pasada nos reunimos con representantes de las radios comunitarias y de una vez hicimos algunos esfuerzos por ver qué temas avanzamos en ese tema. Claro que eso lo hacemos a través de mecanismos de mediación y diálogo, que es, digamos, nuestra herramienta de trabajo dentro de una dirección de transformación de conflictos. Veamos un poco cómo estamos y un poco para que los compañeros que vienen del extranjero sepan cómo es que, digamos, se gestó, digamos, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta ser que Guatemala es un país altamente racista y discriminador. A través de sus mecánicas sistemáticas de gobierno ha coartado derechos específicos de los pueblos indígenas durante años, durante décadas, durante gobiernos, durante siglos podríamos decirlo. Y bajo esa perspectiva es importante que ustedes sepan por qué era tan importante ese punto de la sentencia que decía que era necesario permitir la operación de las estaciones de radios comunitarias del caso hasta que se eliminen las barreras. ¿Qué barreras? En principio, esas barreras de discriminación, de exclusión que tienen los pueblos indígenas para el desarrollo, no solamente de su identidad, sino de todos los elementos de la cultura que le favorece y le pertenece a los pueblos. Luego de eso, habían avances importantes que es importante retomar en materia, por ejemplo, legal. En 1985, ustedes saben, se faccionó la última Constitución Política de la República, un poco ya desfasada de las necesidades actuales, pero que sigue siendo una gran deuda para que podamos desarrollar todos los derechos de los pueblos indígenas. Ahí, sin duda, también se dieron en 1996 los acuerdos de paz, específicamente el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice que debe haber una promoción de toda esta parte cultural de los pueblos indígenas. La discriminación se da en diferentes aspectos, pero nosotros consideramos que, bueno, qué malo que no estuvo el compañero de la cita aquí, porque la verdad ahí parte con un problema de origen desde la creación de la ley que tiene la Superintendencia de Telecomunicaciones, que de alguna manera lo que da nada más es un criterio que nosotros hemos considerado, y les digo hemos considerado por los espacios en los que he trabajado, ¿verdad? Juntos, cuando estaba en la Procuraduría de los Derechos Humanos, abonamos para la estrategia de esta sentencia y por eso la conocemos muy bien. Resulta ser que aquí en Guatemala hay un sistema de subastas en las que, digamos, las comunidades pues definitivamente no tienen acceso y por eso nosotros decíamos que desde ese entonces hay un proceso ahí de discriminación. Las frecuencias radiales y el espectro electromagnético está altamente, digamos, cooptado, digamos, por oligopolios y monopolios en Guatemala, que de alguna manera hacen imposible que las comunidades y los pueblos indígenas tengan acceso específicamente a esas frecuencias radiales. Hay una criminalización constante, prácticamente a los pueblos indígenas también le tenían una amenaza latente siempre, no solamente política, porque había una como persecución a través de campañas que se generaban en contra de las comunidades, diciendo de que eran prácticamente infractores de la ley y que de alguna manera pues habían escenarios para que se hiciera una persecución específica de los pueblos indígenas. Luego de eso hay un desprestigio a través de campañas que satanizan la labor de la comunidad y creo yo que esas eran cosas que se tienen que ir eliminando como barreras. Luego, no hay acceso a las frecuencias radiales, este es un hecho, a la fecha no hay y creo yo que ahí es uno de los puntos en los que tenemos que ir abonando para ver cómo se abren esos espacios. Lo que sí es necesario es que se haga un impulso de la iniciativa de ley 4087, que ya recoge, digamos,
prácticamente todo un proceso consultivo a través de las comunidades y como qué es lo que debe cambiarse en esa ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Dicho sea de paso, se han utilizado los artículos de esa ley para generar esa criminalización que les estaba diciendo antes. Luego de eso, es importante que se genere dentro de esa ley un reconocimiento expreso del Estado de esa labor que realizan a nivel comunitario las radios, y luego también es importante que podamos verificar elementos como asegurar el derecho y la libertad de expresión que los pueblos indígenas deben tener para compartir sus contenidos y mejorar elementos de identidad a nivel cultural. Y digamos, hay dos cosas que sí creo yo que podemos trabajar. Yo pienso que las radios comunitarias deben hacer una alianza estratégica con todas las expresiones de radios para poder hacer un solo grupo, digamos, de peticiones a la presidencia y podamos determinar quiénes son los responsables directamente de las instituciones para que podamos ir acordando esos avances. Luego de otro tema que queríamos decir es que es necesario reactivar ese trabajo para el impulso de la iniciativa de ley 4087. Ahí hay que hacer una conformación de mesa que no depende del gobierno, porque ustedes saben los tres poderes en los que nos dividimos al ser una república, y definitivamente el Congreso de la República tiene que hacer un avance específico en el impulso de esta ley. Y resulta ser que se han creado mesas, pero esas mesas en algún momento no han tenido, digamos, como un propósito que caracterice bien a la radio comunitaria. Y en esos espacios del Congreso han entrado otras radios que nosotros hacíamos ya un análisis de que no eran 100% comunitarias. Esa parte creo yo que sí tenemos que definirla bien. Luego de eso hay que hacer un trabajo con el organismo judicial, por lo que dice la sentencia, en que hay que eliminar todas aquellas resoluciones finales de procesos que de alguna manera culpabilizaban la labor radial que hacían a nivel comunitario. Bajo ese entendido, creo yo que sí podemos hacer un trabajo desde la Secretaría Privada de la Presidencia. Aquí hacemos un compromiso directamente con don Anselmo y todos los representantes de las radios comunitarias para que sepan que ahí está la puerta abierta, pero sí tenemos que generar una ruta como antes lo hemos hecho, ¿verdad? Esa ruta creo yo que la podemos trabajar perfectamente. El tiempo es corto para toda la información que hay que dar, pero agradecemos el espacio y estamos a la orden en la Dirección de Transformación de Conflictos de la Secretaría Privada de la Presidencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al licenciado Byron Paredes su presencia el día de hoy. Como bien lo mencionó, pues no es una instancia que tenga una obligación directa en el marco del cumplimiento de la sentencia. Lastimosamente las instituciones obligadas sí en ciertos puntos de la sentencia no están el día de hoy. Agradecemos sí la presencia de COPADE que están presentes en este evento, pero la idea del foro era no solo escuchar, digamos, cuáles son estos obstáculos que existen dentro de la institucionalidad, sino también escuchar cuáles son las oportunidades de cambios que pueden haber, escuchando, digamos, las experiencias que nos van a compartir en un momento los hermanos que nos acompañan de otros países el día de hoy, ¿verdad? Entonces, le doy el espacio a la compañera. Muchas gracias, licenciada Adriana. Para nosotros es un gusto tener a personas, contar con la presencia de personas de otros países que hoy nos acompañan y que también tienen y han tenido la misma lucha de las radios comunitarias de Guatemala en el reconocimiento de sus derechos a la comunicación. Nos sentimos muy orgullosos, muy felices de tenerlos por acá, porque acá los que habemos seguramente este tema nos interesa bastante, y también tomarlo como un modelo en nuestro país para que se reconozca el tema de comunicación comunitaria en Guatemala. Hoy nos acompaña el señor Gustavo Gómez. Él es con una amplia experiencia en telecomunicaciones, nos visita desde Uruguay. Le damos la cordial bienvenida, recibámoslo con fuertes aplausos.
Él es director ejecutivo de Observacecom, fue director del programa de legislación de la Asociación de Radios Comunitarias AMARC de Centroamérica. El señor Gustavo hoy nos va a compartir un tema muy interesante y parte también de la experiencia en Uruguay para la normativa en el reconocimiento de las radios comunitarias en ese país. Le damos la cordial bienvenida y le recordamos que tiene 10 minutos para su intervención. En el minuto 5 se le enseñará la tarjeta amarilla y 2 minutos ya para ir cerrando su intervención, la tarjeta naranja. Sea bienvenido, el tiempo es para usted. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Me alegra mucho la actitud, la opinión del representante de la Secretaría Privada, la voluntad de impulsar esta agenda y de ofrecer sus esfuerzos para coordinar y facilitar el cumplimiento debido de la sentencia de la Corte, que nosotros de Observacom acompañamos con un amicus curiae ante la Corte y ahora en este momento acompañando los esfuerzos por la implementación efectiva y completa de esa normativa a partir de la experiencia de una organización regional con sede en Uruguay, pero también a partir de que he tenido experiencia como director de telecomunicaciones de Uruguay. O sea, he estado del otro lado del mostrador. En los tiempos de don Pepe Mujica como presidente, fui asesor de él en estos temas, entonces desde esa experiencia estamos tratando de acompañar a los pueblos indígenas y también ayudar, en este caso a COPADE o Secretaría Privada, a los actores estatales a entender y a facilitar ese posible cumplimiento de la sentencia. Uruguay tiene una legislación muy avanzada en este terreno, ya tiene unos cuantos años, es desde 2007 que tenemos una ley de radiodifusión comunitaria. Y lo importante para que conozcan ustedes, más allá de algunos contenidos fundamentales, esta normativa, ya consolidada hace 18 años y evaluada muy positivamente por organismos como la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA o la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, la UNESCO como una excelente referencia en estos temas. Yo quiero contarles que, más allá del texto legal, hay, yo diría, 5 aspectos fundamentales que le dan sostén a la forma que luego tendrá esa ley. Lo primero es que nosotros comprendimos y comprendemos en Uruguay que el derecho a fundar y operar sus propios medios es parte indivisible del derecho a libertad de expresión. Es decir, no es posible que un país ejerza efectivamente la libertad de expresión de manera teórica si no se cuenta con la capacidad de acceder a contar con esos medios de comunicación que permiten amplificar informaciones y opiniones. El segundo pilar de esta concepción es que la radio y la televisión, que por supuesto es un buen negocio para mucha gente, y de hecho hay muchas radios y televisoras comerciales en nuestros países, también es un aspecto para ingenieros, de esos que no entendemos mucho sobre tecnologías y técnicas, pero fundamentalmente es un soporte para ejercicio de derechos, ¿no? Y no solo la libertad de expresión, también tiene un vínculo muy importante con el ejercicio de derechos de acceso al agua, a la salud, a la tierra, al empleo. Es decir, son soportes tecnológicos, son soportes que también permiten los ingresos, pero fundamentalmente lo vemos de una perspectiva de derechos humanos. Son soportes para el ejercicio de derechos. Una mirada muy ingenieril o muy economicista limita muy fuertemente luego las respuestas que vamos a dar del Estado para enfrentar esos desafíos, y son algunos de los obstáculos que tenemos en nuestros países. Lo tercero, el espectro radioeléctrico son las carreteras por las que van estas ondas. Y lo primero que quiero decir, y seguramente sea un poco distinto a cómo se ha instalado en Guatemala durante los años, el espectro radioeléctrico no es propiedad de los dueños de los medios de comunicación. Ni siquiera es propiedad de los estados. Los dueños de los medios de comunicación son solamente concesionarios, usufructuarios. Son empresas, personas que usan un bien público de todos ustedes. Porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la UNESCO declaran al espectro radioeléctrico, a la frecuencia que se usan para las radios, como patrimonio de la humanidad. Y los estados tampoco pueden ser dueños. Y los estados, cuando otorgan concesiones, no otorgan
obsequios. Nos reconocen el derecho de acceder a algo porque el Estado lo que sí tiene es la potestad de administrarlo, porque como no entramos todos, podemos interferirnos, no hay frecuencias para todos, alguien tiene que administrar la cosa pública, pero solo a esos efectos. Y no puede hacerlo de manera abusiva, discriminando, favoreciendo a algunos y retrasando a otros. Cuarto pilar, el pluralismo y la diversidad del sistema de medios es un componente fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión plena y para un país democrático. No importa cuántas radios haya, si están todas en manos de un solo dueño, o cuántos canales de televisión haya, si están en solo un dueño, eso va contra la democracia y la libertad de expresión. Necesitamos pensar en sistemas mediáticos plurales y diversos. Y eso me lleva al quinto y último pilar. Para eso, la expresión de eso es, en Uruguay y en las recomendaciones internacionales del sistema interamericano, la UNESCO, es que haya reconocimiento al menos a 3 sectores en la radiodifusión. No puede ser solo la radio comercial, no puede ser solo la televisión comercial. No digo en Uruguay, en los países desarrollados eso no funciona así. Radio comercial tiene que tener un lugar, por supuesto que sí, tienen legítimo derecho a contar con sus propios medios y hacer negocios legítimos. Pero también tiene que haber espacios para los medios públicos y tiene que haber un espacio significativo para los esfuerzos comunitarios e indígenas. Y ese quinto pilar está en discusión hoy en la región y está en discusión hoy en Guatemala y lo incluye por eso la sentencia. Es necesario para completar y estar adecuado a Guatemala a esos estándares internacionales a lo que ya hicimos en Uruguay, que es reconocer la existencia de este sector de manera expresa y formal. Dicho esto, nosotros tenemos una legislación específica donde se establece muy claramente cuál es la definición de los medios comunitarios, porque hemos tenido el mismo problema, de decir quiénes son comunitarios y quién no. Hay mucha gente de buena fe, pero no todos son comunitarios. Todo el mundo tiene derecho a acceder, pero no todos son comunitarios. La definición es un elemento fundamental y nosotros hemos trabajado mucho eso. Nosotros tenemos una legislación que no limita previamente ni el alcance ni el lugar donde pueden estar ubicadas estas radios. No dice que sean pequeñas, no dice que sean solo en zonas rurales, hay también en ciudades. No hay límite en principio para el derecho a libertad de expresión y por lo tanto tampoco tiene que haber límite del derecho de fundar medios de comunicación, sea en zonas rurales y campesinas, sea en zonas de ciudad, sea en la propia capital. ¿Y por qué si hablamos de FM no podemos hablar de AM? ¿Y por qué no podemos tener derecho a tener televisora? Sí, por supuesto que me van a decir, es una locura lo que está planteando Gustavo Gómez, no sabe lo que significa poner plata para soportar una radio, imagínense lo que es la televisión. Pero acá estamos hablando de derechos, no estamos hablando de si les va bien o no, sino de habilitar la oportunidad. Y la oportunidad tiene que ser de tener acceso a todos los soportes que me permitan comunicarme, expresarme en mi idioma, comunicarme con comunidad, facilitar la información que mi comunidad necesita para tomar decisiones. Por lo tanto, AM, FM, televisión analógica y televisión digital. Y hay que sostenerla. En Uruguay no hay límites para que haya la posibilidad de que la radio tenga acceso a publicidad comercial o estatal. Me corrijo, sí tiene límites, es el lucro. Quiero decir, no está impedido tener avisaje, no está impedido tener donaciones. Todo lo que ingresa tiene que ser reinvertido en la comunidad o en la radio. Sí, el director de la radio no se puede quedar con las ganancias de esos ingresos. Eso se controla, hay auditorías anuales para que no se desvíen los fondos, pero no se le limita la capacidad de tener la posibilidad de obtener recursos para financiarse. Los procedimientos de acceso son más simples, como dice la sentencia de la Corte, don Byron. Simples, procedimientos diferenciados de los de las radios comerciales, por supuesto no subastas, son procedimientos gratuitos, donde lo que importa es el proyecto y no tanto la plata, no importa tanto los requisitos o el nivel de los equipos que tenemos, sino la capacidad de propuesta que tenemos y la necesidad de la comunidad a la que vamos a servir. Y por último, y un tema que voy a utilizar su mención, y lamento también tocando ahí que no esté la superintendencia, porque este es un elemento fundamental donde COPAD y la Secretaría Privada deberían, permítame el atrevimiento, cumplir un rol importante, que es el tema del espectro que usamos para las radios. Porque podrían decirnos, bueno, está reconocida la radio indígena,
Tiene procedimientos sencillos para acceder, pero no hay lugar, ¿saben qué? No hay lugar. No es un problema que no queramos reconocerlo, es que no hay lugar. Eso no es cierto. En mi país ese argumento nos lo hicieron. Y si miro ahí, seguramente en los 3 países, ese argumento, las cámaras de radiodifusión en esos países le dijeron exactamente lo mismo, y podemos demostrar nosotros 18 años después que eso no es cierto, y puede demostrar México que ni siquiera en la ciudad, en la mera capital de México, esa enorme ciudad, tampoco era cierto. No puede ser cierto en Guatemala, discúlpenme. Y estamos dispuestos a colaborar desde Observacon en un estudio, en un mapa de frecuencias a nivel nacional, para lo cual necesitamos tener acceso a la información que tiene la superintendencia, porque no la entrega completa, para poder decir perfectamente, como es un elemento técnico importante, si no hay lugar, donde no hay lugar, no hay lugar, pero donde haya lugares no puede ser un argumento para impedir el acceso a estos derechos, no solo a la sentencia, sino además, es una traba fundamental que deberíamos poder trabajar en conjunto. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por la intervención. Seguramente el tiempo es poquito para hablar sobre este tema y conocer el tema de las radios comunitarias en Uruguay, pero esto viene a enriquecer el trabajo que realizan las radios comunitarias en Guatemala. Pero continuamos con una intervención más para ir conociendo el tema de medios de comunicación comunitaria con los países que hoy nos visitan y nos están compartiendo su experiencia. Adriana. Muy bien, también el día de hoy agradecemos la presencia de César Iván Sanginés, quien él es comunicador con amplia experiencia en telecomunicaciones de Bolivia. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el Centro de Formación y Realización Cinematográfica CEFREC, experiencia en el Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena, radio, televisión y redes, por lo que nos da un placer poder escuchar la experiencia que nos tiene que contar el día de hoy. Por favor, un aplauso. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a todas y todos, especialmente a las autoridades indígenas, a los funcionarios y funcionarias del gobierno y quienes estamos aquí, y comunicadoras, comunicadores, realistas, que compartimos la pasión y el compromiso por un mundo mejor a través de la comunicación, de ese esfuerzo diario, a veces no remunerado, a veces sacrificado, a veces perseguido, a veces criminalizado, que sabemos que aquí en Guatemala es lo que también ha generado, ¿no?, toda esta situación con esta pugna, ¿no?, en el tema de esta sentencia, ¿no? Entonces, bueno, decirles, ¿no?, que Bolivia también comparte toda esa trayectoria de lucha por el derecho pleno a ejercer la comunicación sin límites, y que en esa lucha está ligada a la lucha de los pueblos por su liberación, y en el caso de Bolivia la comunicación ha sido un pilar fundamental de avance en ese esfuerzo transformador de cambiar estas sociedades injustas, racistas, discriminadoras, que siguen siendo coloniales, decimos, ¿no?, que siguen siendo parte de esa estructura colonial tan terrible, y estamos en ese camino de sacudirnos estas estructuras, esta colonia metida en todos lados. Bueno, yo vengo de Bolivia, soy Iván Sanginés, soy director de CEFRE y también parte del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino. Esta organización, este sistema, no es del Estado, no es del gobierno, es de propias organizaciones indígenas. En el año 96 comenzaron a organizarse, nos comenzamos a ver las opciones. Nosotros somos un equipo técnico de las 5 confederaciones nacionales indígenas de Bolivia, y fue la primera experiencia para tratar de trabajar en conjunto entre todas y todos, más allá de diferencias, porque igual en Bolivia hay diferencias en regiones, hay altiplano, hay de Amazonía, hay Chaco, ¿no? Hay zonas muy diferentes. Históricamente el poder siempre intentó a las naciones y pueblos que estén separados y cementados,
que no se coordinen, que no se pongan de acuerdo, porque ese es un gran peligro, ¿no? Cuando nos ponemos de acuerdo, tiembla el poder. Entonces, lo que entendimos es que había que hacer alianzas y que había que impulsar de esa forma de unidad sobre un objetivo común, una estrategia y un plan para cambiar en el ámbito de la comunicación. Y fue fundamental, debo decirles, la comunicación en Bolivia indígena fue fundamental para el proceso político que sucedió en este país, ¿no? O sea, uno conoce Bolivia, ¿no? Bolivia, bueno, ha tenido un importante proceso de cambio, ha estado presidente indígena Evo Morales, en fin, todo eso parecía imposible cuando empezó todo este trabajo, en el año 96. Una sociedad con 36 culturas, naciones, totalmente separada, fuera del manejo del Estado, del gobierno, de ninguna instancia, un país totalmente negado a lo indígena, negado totalmente, y mirando a Estados Unidos, a Europa, en fin, ¿no? Y siendo el 60% de la población, en Bolivia el 60% es una población indígena. Bueno, en todo caso, les hablo esto porque este es el trabajo del sistema de comunicación que surge en esa articulación de fuerza en que las organizaciones deciden comenzar a trabajar la comunicación y el cine y la imagen y todo lo que es la expresión múltiple, decimos, ¿no? Con un sentido eminentemente político, cultural, de identidad y de poder incidir en la sociedad. Siempre se dijo para adentro y para afuera, para dentro de la comunidad, donde tenemos las necesidades de comunicar, de rescatar, de revalorizar, de fortalecer nuestras raíces, y también hacia las sociedades, hacia la sociedad que no entiende y no comprende qué somos y qué queremos como naciones y culturas vivas. En ese sentido, debo mencionar que este trabajo del sistema se articuló mucho con la necesidad de cambios en la legislación y la normativa, si bien es autónomo y no requirió que hubiese ninguna norma para comenzar a trabajar. Al principio sin financiamiento, al principio fue muy duro. Digo eso porque se puede trabajar, se puede hacer. Si los pueblos tienen la voluntad de cambiar y de hacer algo, nadie los puede parar. Entonces no debemos esperar solamente que nos reconozcan, que nos den la legislación. Sí, es importante, es fundamental que el Estado tiene la obligación de hacer respetar el derecho a comunicar, ¿no? A la información y la comunicación. Bueno, está en la legislación internacional y eso ya sabemos. Y también en el caso de Bolivia, entonces, se hizo mucha presión y se lograron entonces en el Estado, en el gobierno de ese momento, en el año 2004 a 2007, 3 decretos supremos. Primer reconocimiento, más que Bolivia ya llevaba una tradición muy larga de comunicación desde los años 40, pero bueno, fue ahí con 3 decretos. Después vino la Constitución Política del Estado, donde realmente se conoce ya plenamente el derecho a la comunicación de manera individual y colectiva, que es un gran cambio que se da en Bolivia, y el acceso irrestricto también, sin limitación geográfica ni poblacional. Significa que los medios indígenas y comunitarios pueden desarrollarse de manera amplia, sin ninguna restricción. Después vino la Ley de Telecomunicaciones en el año 2011, en que reparte las frecuencias en 4 sectores: el público, el privado, el social comunitario e indígena. O sea, en Bolivia está separado, 17% indígena, 17% comunitario, 33% privado y 33% estatal. Y después de esto viene ya la normativa concreta, la Ley de Telecomunicaciones de 2011. Digo, en esta normativa de 2011 entonces se hace esta división y también se hace una priorización para la asignación de frecuencia. Hay una reserva de frecuencia para pueblos indígenas y el orden es pueblos indígenas, Estado o digamos privado, disculpen, primero el Estado, después pueblos indígenas, después social comunitario, que son todos los medios que no son indígenas, radios evangélicas de todo tipo, bueno, asociaciones, en fin. Y al final lo privado, ¿ya?
Menciono también rápidamente que hay otras normativas también que se aplican en el ámbito de la comunicación. Hemos logrado desarrollar importantes alianzas para que se concrete la Ley de Cine y Audiovisual Boliviana del año 2008, que reconoce por primera vez en la historia, y no solo para Bolivia, sino en general, es algo histórico, el cine indígena originario campesino, con sus propias formas de producción y de uso, en respeto a sus formas organizativas, colectivas, colaborativas, que hablan desde su cosmovisión en función de la despatriarcalización y la descolonización. Ustedes pueden ver esto en el artículo 3 de esta norma. También debo mencionar finalmente que estamos trabajando una propuesta de ley que ya está ahorita en tratamiento desde hace un tiempo. En realidad, desde el año 2018 se presentó la Ley de Comunicación Indígena Originaria, Campesina, Intercultural y Afroboliviana, que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa y que propone diferentes mecanismos de fomento y fortalecimiento, como la creación del Consejo Nacional, Consejo Plurinacional de Comunicación, como ente rector, con presencia del Estado, con presencia de las organizaciones indígenas y del sector de comunicación. También propone una Secretaría Técnica para implementar de manera concreta y operativa esta ley. También el Congreso Plurinacional de Comunicación, mecanismo de articulación entre el sector privado y el sector, sí, el sector, ya voy a acabar, el sector privado y el sector privado, porque los medios son privados, bueno, de la sociedad civil, de los medios comunitarios indígenas, y el Estado. También los mecanismos que propone tienen que ver con el fondo de fomento, con la creación de un centro de producción en comunicación en cada región, y también con la creación de la Televisión Nacional Indígena, entre otros tipos de mecanismos. Bueno, muchas gracias, espero que hemos podido decir algo, y veremos si hay alguna consulta y vamos a seguir hablando, porque esto es importante, importantísimo, luchar por los derechos en la comunicación y exigir además a las autoridades. No es un favor que ellos hacen, es una obligación, y esa obligación tienen que cumplirla, y para ello entonces estamos para esa lucha desde Bolivia también acompañando. Ustedes requieren cualquier orientación referente también a todo ello, y estamos también en este campo de avance y lucha colectiva. Hermanas y hermanos, déjenme decirle en el idioma aymara, en la ciudad de La Paz, en la región donde vivo, Hayaya, hermanos y hermanas. Hayaya. Pues agradecemos a Iván Sanginés por comentarnos esta experiencia de los pueblos originarios de Bolivia y cómo, digamos, esta lucha histórica de estos pueblos ha llegado al reconocimiento no solo de la radio. Nos hablaba del cine indígena, de la televisión, y creo que son de los avances que otros países han tenido, y esperamos poder aprender de ello, porque nosotros por ahora la lucha del movimiento de radios comunitarias indígenas y de los pueblos indígenas de Guatemala se ha enfocado en la radio, ¿verdad? Por los diferentes obstáculos que hemos encontrado en la institucionalidad. Entonces le doy la palabra a Concepción. Continuamos con los invitados, con la presentación de los invitados en esta hora de la mañana. Agradecer también a todas las comunidades indígenas de Guatemala que a través de los medios de comunicación hoy nos acompañan, a través de la radio, también de las redes sociales, en los distintos pueblos que hoy están con nosotros escuchando la ponencia de los invitados que hoy nos visitan de otros países. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Vamos a continuar con más la presentación de los panelistas que hoy nos visitan. Ahora nos trasladamos al Ecuador con Jorge Huachamín. Espero haber pronunciado bien el apellido. También es uno de los panelistas invitados que nos visita, es comunicador con amplia experiencia desde el Ecuador, es secretario de la
coordinadora de medios de comunicación populares y educativas de Ecuador. El tema que hoy nos compartirá siempre de las experiencias en Ecuador para la normativa en el reconocimiento de las radios comunitarias. Lo recibimos con fuertes aplausos. Hola, hola. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, agradecerles por el espacio, un saludo a todos y todas quienes están presentes y también quienes nos escuchan, entiendo, a través de las retransmisiones de los medios de comunicación. Bueno, yo igual contarles un poquito cómo ha sido la experiencia de Ecuador. Corape, la organización que yo represento, tiene 35 años y tiene radios que tienen más de 60 años, digamos, en el proceso justamente de lucha para el reconocimiento del sector comunitario en el Ecuador. Entonces, es algo que hemos pasado. Y yo creo que voy a dividir como igual en tres momentos. Hay una primera parte política, ¿no es cierto? Política jurídica. La parte de la generación de contenidos, digamos, de lo que creo que es importante entenderlo como medio de comunicación comunitario, y para nosotros la tercera, que es la parte de la sostenibilidad, digamos, a lo largo del proceso. ¿Por qué tener los medios de comunicación comunitarios? Digamos, ¿por qué es importante ese reconocimiento? Y es porque entramos en un sinnúmero de procesos entendidos desde la ilegalidad o puesto apodos, digamos, ¿no? Desde subversivos, entonces eso da paso, digamos, a que quien quiera, digamos, que no se pueda expresar los espacios, puede utilizar esto de alguna manera. Entonces creo que es importante tener este reconocimiento desde el Estado frente a que los medios de comunicación, digamos, tienen un peso importante, digamos, dentro de los procesos de desarrollo de comunicación a nivel de las naciones. Luego, entender que al no tener nosotros espacios de visibilización desde el sector comunitario, desde nuestro interés, es necesario tener obviamente los medios de comunicación, y pasa mucho las peleas que hemos tenido, creo que en todos los países, en Ecuador justamente con el tema de los medios comerciales y privados, ¿ya? Esa ha sido como la parte principal donde nos ha tocado sentarnos igual, hacerles entender de alguna manera y que el Estado también entienda de que básicamente los medios comerciales tienen su forma y su razón de ser y ellos tienen su tema de lucrar, ¿no es cierto?, frente al tema de la comunicación, porque son empresas. Y de cierta manera nosotros hemos dicho, está bien, bueno, eso es su sector, está bien, o sea, háganlo si es que quieren, pero no puede ser todo y no pueden cooptar, digamos, todo el espectro y todo el espacio que ya se lo ha conversado. Entonces, ¿qué pasa con la información local? ¿Qué pasa, no es cierto? Y entonces yo pongo siempre el ejemplo que en la ciudad de Quito ahora ya tenemos del metro, que es el subterráneo, pero daban las noticias los medios nacionales sobre el tema del metro y resulta que en las provincias no había ningún interés del tema del metro, pero no se daba a conocer lo que pasaba, digamos, en los sectores. Entonces, yo creo que lo importante es que se entienda de que no es competir con los medios privados y que los medios privados entiendan de que hay un derecho para que la información y las voces de la gente pueda visibilizar. En temas de contenido, porque necesidad, y los medios comunitarios finalmente trabajan el tema del desarrollo de sus comunidades, de pueblos y nacionalidades, en el caso del Ecuador, en el caso de ustedes, y es visibilizar. Entonces hay una necesidad. Entonces luego, si no tenemos los pueblos y nacionalidades, espacios, ni siquiera, porque seguramente nosotros queremos ir al canal que sea nacional y decir, ¿sabe qué? Está pasando algo en mi comunidad, ¿qué nos van a dar? Un espacio. Entonces, bueno, si no nos dan espacio, pero tampoco nos dan frecuencias, pero tampoco nos dan, o sea, finalmente hay que entender de que esto es un tema de derechos, ¿ya? Y que no es un tema enfocado del negocio. Y esos diálogos eran importantes porque el Estado, al garantizar esto, tiene que entender de que es su responsabilidad, nuevamente yo creo que es verdad, ¿no?, de sentar al uno, sentar al otro y darle el mismo peso, ¿no?, el mismo peso. Pero eso pasa por partes políticas también, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante generar la importancia de los medios comunitarios y entender de que esto es un derecho y que obviamente es necesario para que las audiencias en general puedan tomar decisiones y entrar en una democracia. Porque si yo escucho lo mismo, veo 8 canales y los 8 canales me hablan de lo mismo, ¿en qué momento tengo las otras, la pluralidad de voces, los colores, la diversidad de los colores de nuestros pueblos en espacios donde yo pueda decidir? Y eso es democracia. Y luego, bueno, contarles que lo tercero que para mí es importante es el tema de la sostenibilidad. Porque
no solamente una vez, que es lo que nos ha pasado en el Ecuador, y ahora les cuento así rapidito, y es que a partir del 2013, primero hay un reconocimiento en la Constitución del 2008 y claramente son los 3 sectores, públicos, privados y comunitarios. Y todos tienen derecho a ese acceso. Ahora el problema es que el 94% de las frecuencias estaban en medios privados. Y caemos en lo mismo, que decían que el espectro estaba saturado y que obviamente no hay espacio, lo cual evidentemente en el Ecuador también no es verdad. Entonces, con eso generamos, digamos, estos espacios y se logró en la ley el tema de la reserva del espectro radioeléctrico, ¿ya? Eso es importante, entonces es tener el 34% para el sector comunitario, pero luego qué frecuencia se puede acceder. Entonces, simplemente no olvidarnos de eso. Y luego también es que se pueda garantizar la sostenibilidad de los medios, en temas de la distribución equitativa de la publicidad estatal. Entonces, si en el Ecuador, por ejemplo, todos ponen desde los impuestos para el Estado, y solo se da a los medios privados, luego los medios comunitarios tampoco tienen acceso a eso. Entonces la sostenibilidad de los medios también tiene que ver con una distribución de sostenibilidad de contenidos, pero también para poder pagar a los comunicadores y pagar la luz, el agua y el resto de cosas. Entonces, no olvidarnos de que una vez que tengamos la frecuencia, la adjudicación, digamos, del documento, luego es cómo gestionarlo y para que perduren las frecuencias a lo largo, porque luego también es como se limita y tenemos problemas a los 2 años que no tenemos cómo pagar y toca cerrar. Y luego, bueno, ya les dimos, pero entonces no saben administrar. No es de eso, o sea, hay temas de derechos también desde la sostenibilidad. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias por su intervención. Nos ha abordado temas importantes, medios comunitarios con 35, 60 años de servir al pueblo. Nuestras sinceras felicitaciones también por el trabajo que realizan y también nos hablaba de la importancia de legalizar las radios comunitarias en el país, ya que ellos se enfocan más en la información local y es la necesidad también de visibilizar los pueblos originarios de Guatemala. Tenemos otra ponencia más, continuamos con la presentación de los panelistas en esta mañana. Gracias. Entonces, para finalizar con broche de oro, tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Aleida Callejas. Ella es periodista e investigadora mexicana, vicepresidenta de la Asociación de Radios Comunitarias AMARC, fundadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Agradecemos su presencia el día de hoy y tiene el espacio. Un fuerte Muchas aplauso, gracias. por favor. Les agradezco muchísimo la invitación, es un honor de veras estar con ustedes y poder acompañar este proceso. En México, bueno, hay que decirlo, históricamente ha habido una concentración mediática muy fuerte que alcanza a Centroamérica y otros países. Entonces, la batalla en México sí ha sido, digamos, con unos grandototes. Sin embargo, en la reforma constitucional que se hizo en el 2013, se logra el reconocimiento de 2 sectores que normalmente no se reconocían en la ley. Uno que era reconocer que la existencia de los medios públicos, y no oficiales o gubernamentales, sino públicos, y la existencia de las concesiones de uso social de manera diferenciada. Uso social en general, pero específicamente uso social comunitario y uso social indígena. Esto tiene una especial connotación en la medida que el planteamiento es que no se puede tratar igual a los desiguales. Es un principio de justicia universal. Entonces, esa diferenciación hizo que después en las leyes secundarias se plantearan requisitos diferenciados para cada sector. En el caso de los medios comerciales, ellos van a licitación, sí, porque lo suyo es ganar plata, pues que pongan plata, ¿no? Pero en el caso de los no lucrativos, los medios comunitarios tienen que ser asociaciones civiles, tienen una serie de requisitos mucho más flexibles que antes, pero en el caso de los medios indígenas, los requisitos tienen que adecuarse a
los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Entonces, no tienen que ser una asociación civil, basta con que presenten, me están censurando aquí, no es cierto, basta con el aval de la comunidad para que se determine que hay digamos, un requisito cubierto, es decir, se facilita que los pueblos indígenas puedan acceder a las frecuencias porque están en mucho mayor desventaja que el resto de los sectores. O sea, y esa es la aplicación de este principio de no puedes tratar igual a los desiguales. Y por supuesto, la gran batalla fue, además no hay restricciones técnicas, no hay restricciones de potencia, hay una reserva no tan generosa como en el caso de Uruguay, pero sí hay una directiva que me parece que es importante, que en el diseño y la regulación del espectro, en la gestión, la administración del espectro, está muy claro cuáles son frecuencias que son para uso comercial, cuáles son frecuencias que deben de ser para el uso de medios públicos y cuáles son las frecuencias que tienen que estar para el sector social. Y claro, durante mucho tiempo la gran batalla que tuvimos que dar es que siempre nos decían que esto de la radio y la televisión era un tema técnico, que no estaba vinculado con el tema de los derechos humanos. Insistimos, la demostración fue la libertad de expresión se ejerce en cualquier plataforma. Puede ser en una pintura, pero también puede ser en televisión, pero también puede ser en otro. Y la obligación estatal es garantizar que ese derecho universal pueda ejercerse sin mediar restricciones respecto a determinadas plataformas. Y la cuestión que dijimos, a ver, si el Estado tiene la obligación de garantía, que significa que todos podemos gozar de los derechos, tiene que movilizar todo el aparato institucional para que ese ejercicio sea realmente sustantivo. Y eso significa pues tener que sentar a varias instituciones para precisamente hacer este máximo esfuerzo de coordinación interinstitucional, porque lo que no es posible es que la tecnología y las leyes impidan el goce de derechos, es al contrario. La tecnología y las leyes lo que tienen que garantizar es el goce de los derechos, tienen que estar al servicio de los derechos. Y en ese sentido también se reforzó la obligación estatal de protección, que significa que no hay que impedir que privados violen los derechos de terceros. En el caso de México decíamos, los oligopolios y monopolios de los medios de comunicación impiden que otros sectores sociales accedan a las frecuencias. Y entonces el Estado está fallando en su deber de protección, de proteger a esas grandes mayorías contra una oligarquía que ponía barreras para que los demás pudieran ejercer ese derecho a la libertad de expresión, con sus interdependencias de que también se violan otros derechos. O sea, no solamente los culturales, también el derecho al trabajo. Si yo no tengo acceso a esa información, también puede violar mi derecho a la salud, mi derecho a un medio ambiente saludable. Es decir, se violan múltiples derechos. Y finalmente quisiera decir que algo que también se logró reconocer es que el espectro radioeléctrico no solamente no es propiedad de nadie, es un bien común, y en ese sentido todos tenemos derecho a saber cómo se administra. Por eso en México se creó el Registro Público de Concesiones. O sea, nosotros tenemos derecho a saber quién tiene qué frecuencia, qué uso le da, bajo qué condiciones se le otorgó y cuánto tiempo específico dura. Y no solamente eso, sino que se crea un registro para determinar que quien esté explotando o usufructuando esa frecuencia, si le da un buen uso. Entonces va acumulando o palomitas o taches, y si tiene taches, pues entonces esa frecuencia se regresa al Estado, porque es un bien público.
Entonces, el Estado tiene el derecho a decir, a ver, tú no estás usufructuando de manera correcta este bien público, por lo tanto, se regresa al Estado para poder redistribuirse. Y también me parece que es importante el caso de la sentencia que ustedes tienen ahorita, porque en México nos pasó, por la vía judicial ganamos casos, y fue por la vía de los hechos que primero obtuvieron sus autorizaciones las primeras radios comunitarias. La ley ya vino un poco después, pero eso sentó precedentes jurídicos para la ley que después llegó, ¿no? Entonces, por eso es muy icónico este momento que tienen ustedes en Guatemala, porque me parece que este tema técnico siempre se antepone. Yo les digo, se tuvo que cambiar la norma oficial mexicana para la gestión del espectro, y además se tuvieron que reorientar los lineamientos de cómo se gestiona el espectro técnicamente. Entonces, logramos, Ciudad de México, en efecto, montón ya todo cooptado, ¿no? O sea, no, allí no hay. Tan sí hay que todavía hace 2 años se liberó espectro para una televisión comunitaria en la Ciudad de México. O sea, además antes ya se había liberado el espectro para emisoras comunitarias en la Ciudad de México. Entonces, digamos, lo que es el esfuerzo institucional tiene que ser cómo sí se puede, no no solamente decir no se puede y punto. Hay una obligación estatal que determina la obligación de todas las instancias del Estado de participar para garantizar derechos. Por último, yo diría que también sí, muchas veces las instituciones dicen, no, eso le toca a tal institución, a mí no. Me parece que lo que hay que cambiar es ese paradigma y esa lógica. Yo estuve encargada del Instituto Mexicano de la Radio hasta hace poco, un sistema de radio pública, uno de los más grandes del país, y nosotros nos pusimos a trabajar con las radios comunitarias, no solamente para que se transmitieran sus programas, sino también en apoyo técnico, en maneras de cooperación, es decir, todas las instancias del Estado tienen algo que aportar para el goce efectivo de los derechos, y me parece que esa es la lógica que hay que implementar a la hora de dar acatamiento a esta sentencia de la Corte, que es histórica, sinceramente es histórica, y que por lo tanto será un gusto poder acompañarles en este esfuerzo sin ninguna duda. Muchas gracias. Gracias, agradecemos estas experiencias que nos contaba Leira también, no solo desde este acompañamiento que se ha hecho como organizaciones sociales, sino también desde el espacio que en algún momento tuve una instancia pública, ¿verdad? Que muchas veces también deviene de esta voluntad de los funcionarios públicos, de si hay voluntad realmente de respetar los derechos humanos, que al final pues todas las entidades tienen mucho que aportar, y esperamos que estas experiencias que nos han contado el día de hoy pues pueda servir a los funcionarios presentes para poder, ver de qué forma poder coadyuvar a la implementación de la sentencia y de los derechos humanos que le corresponden a los medios de comunicación comunitaria y a los pueblos indígenas sobre todo, porque pues creo que como haciendo una extracción de lo que dijeron cada uno, pues me pareció bastante interesante también lo que presentaba Bolivia, ¿verdad? Sobre estas instancias que no solo, por ejemplo, no solo son las instancias que tratan de la administración del espectro, sino hay otras entidades estatales que por ejemplo, pueden aportar con la capacitación a medios comunitarios, el tema que se hablaba también en Ecuador de cómo las pautas estatales no solo son para los medios privados y comerciales, sino también para los medios de pueblos indígenas. Creo que eso es importante resaltar y esperamos que esta experiencia pueda servir para los funcionarios que están presentes el día de hoy, y sobre todo el hecho del acceso a la información pública sobre cómo se está administrando el espectro, ¿verdad? Creo que es algo que falta mucho por hacer. Lastimosamente la entidad como designada en el Estado
el día de hoy no está presente. Esperamos también que los funcionarios que se relacionan, porque al final siempre hay esa relación interinstitucional, puedan hacer ver a los funcionarios públicos que no están presentes el día de hoy esa necesidad realmente de responder a las obligaciones que tienen, no solo en las normas nacionales, sino también en el marco de las normas internacionales y de esta sentencia que nos tiene el día de hoy por acá. Entonces, voy a darle el espacio a Concepción porque viene el espacio de preguntas. Muchas gracias. Nuevamente agradecer el tiempo de la ponencia, ¿verdad? Pero seguramente más de alguien dentro del público que tendrá alguna pregunta. Vamos a tener el espacio para la realización de las preguntas. Si me ubican por donde tenemos el micrófono, pueden levantar la mano y mencionar a la persona hacia quien va dirigida la pregunta. Tenemos este espacio, por favor. Con toda confianza pueden levantar la mano y hacer las preguntas que ustedes necesitan realizar a los de la ponencia en esta mañana. No veo ninguna mano levantada. Sin miedo, por favor. Muchas gracias. Por acá, Laura, por favor. Le damos el espacio y hacia quién va dirigida la pregunta. Sacrik Bonogel, muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por tan importante exposición. A partir de la experiencia de cada uno de ustedes, realmente la sentencia que nosotros como guatemaltecos deberíamos de conocer, muchos no la conocemos. Esto es una necesidad y por eso la importancia de este espacio. Respecto a la pregunta, quisiera tal vez simplemente llegar a la última exposición sobre cuando nos hace el comentario de la importancia de saber cómo se administra, nos decía la expositora, respecto a el tema de quién tiene, cómo se administra. Este es un tema que no siempre es de fácil acceso. La pregunta entonces en concreto es, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo ha funcionado? Algunas pautas para no tener que caer o llegar a una discordancia sobre los puntos de vista de que no, muchas veces el acceso a la información no es efectiva en este caso. Entonces, ¿cómo ha sido funcional? Y esto, si lo han evaluado, digamos, como procedimiento, y en base a esa evaluación, ¿qué tan funcional ha sido y cómo debería de hacerse, digamos? Por ahí un poco la experiencia desde ustedes. Pero también respecto a las observaciones que nos hacía sobre el papel que jugamos cada uno, yo creo que vale la pena recalcar que no es solamente decir las debilidades, sino también hacer propuestas concretas de cómo puede hacerse efectivo esta sentencia. Realmente evaluándola a nivel nacional, cuánto se ha cumplido en Guatemala, hay muchas cuestiones que se deben dar seguimiento y he ahí el compromiso desde la institucionalidad. En el caso de la institución que represento, el Instituto de la Defensa Pública Penal, es un reto interno, digamos, por lo menos que los defensores lo conozcan para hacerlo efectivo, para evitar esa criminalización, ese desconocimiento y pues desconocer en sí las formas de organización y pues con ello criminalizando el trabajo de las autoridades indígenas en muchos casos, ¿verdad? Entonces, creo que esta sentencia nos permite no solo hacer efectivos los derechos, sino también exigir que se haga el cumplimiento efectivo. Así es que las recomendaciones que emanen de ustedes para nosotros es muy importante para poderlo hacer efectivo y exigir el cumplimiento en las instituciones en las que estamos. Muchas gracias. Gracias. No sé si vamos a aceptar una ronda o contesto directamente a la pregunta. ¿Habrá más preguntas? ¿Alguien más que quiera realizar una pregunta? Creo bueno, que nadie. La verdad es que ha ayudado mucho a la transparencia, porque incluso el órgano regulador tiene la obligación de hacer públicos los títulos de concesión. Entonces, tú ahí ves bajo qué condiciones se le está dando al concesionario y saber si está cumpliendo con sus obligaciones o no, en términos de cobertura, en términos de fines, ¿no?
Si es comunitaria y está haciendo negocios, pues nomás no cuadra el asunto, ¿no? Entonces, incluso hay que decirlo, las cosas siempre son perfeccionables. Y en nuestro caso, por ejemplo, lo que algunos hemos dicho es, no solamente tienen que hacer público quién tiene las concesiones, sino porque la ley reconoce grupos de interés económico para evitar oligopolios, monopolios, para fomentar la competencia económica. Nosotros decimos, además tienen que darnos la información desglosada por grupo de interés económico, porque lo que sucede es que hay quien tiene mucho espectro, tiene televisión, tiene radio, tiene telecomunicaciones, y uno dice, a ver, espérame, hay demasiado bien público en una sola persona o una sola empresa, ¿no? O entre ellos hacen acuerdos en las empresas que pueden impedir no solamente la competencia económica, sino la pluralidad y la diversidad, ¿no? Entonces, digamos, eso siempre va a tener críticas, pero lo importante es que las agencias del Estado, en este caso el Estado guatemalteco, se entienda que son muchas instancias las que tienen que hacer el esfuerzo para abrir una cosa muy cerrada. Y me parece que las instancias estatales también tienen la obligación de informar, de informarse, de estudiar, porque de veras la experiencia es que todo el tiempo nos dicen que es una cosa técnica, todo el tiempo, ¿no? Pero cuando entramos a la verdadera discusión, pues nos damos cuenta de que tan técnico no es, porque sí hay que tener claridad de que las decisiones técnicas son profundamente políticas. Si tú escoges una determinada tecnología, es una decisión política también, ¿no? ¿Cuáles son las? Me parece que la propuesta que está haciendo Gustavo Gómez es un principio muy importante para destrabar y seguir más adelante, ¿no? Porque dicen, sí está la sentencia, dicen que sí les demos las frecuencias, pero ¿cómo si no tengo frecuencias? No, entonces vamos al origen y resolvamos. Me parece que este mapeo que se está proponiendo es un principio fundamental para destrabar, ahora sí que encontrarle la cuadratura al círculo, como decimos, ¿no? Para destrabar y entonces sí avanzar en lo que sobre la base de las certezas, entonces poder ir avanzando ya por los vías de los hechos en el cumplimiento de la sentencia. Entonces sí requiere de esfuerzos, sabemos que hay resistencias, es normal, obviamente hay grupos que sienten vulnerados sus intereses, en el caso nuestro en específico a mí me acusaban de pues andar promoviendo la radio guerrillera y clandestina y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay que hacer un esfuerzo institucional importante y me parece que uno de estos esfuerzos lo estamos viendo ahorita con su presencia aquí. Y eso hace que podamos abrir el diálogo y ver estrategias para poder cumplir con la sentencia. Quiero dejar una aclaración. Acá no hay ningún interés expropiatorio, por dos razones. No hay interés y no hay propiedad que expropiar. Dicho esto, lo que buscamos es cuáles son los espacios para ampliar la diversidad, no para quitarle a los que tienen, sino para ampliar, para oxigenar, para colocar nuevas voces. O sea, el intento es positivo, primero. Segundo, se trata de uno de los principales, este tema técnico, como bien dice Aleida, se trata de uno de los principales bloqueos al proceso de diálogo que se está impulsando desde el gobierno. Eso lo deben ya tener claro a esta altura. Sí, hay desafíos en el Congreso, hay desafíos respecto a los organismos que pueden afectar la criminalización, ¿no?, de las radios, justicia, fiscalía, Ministerio Público. Pero este es un elemento, es un obstáculo, ¿no?, para los esfuerzos que tú planteas, por ejemplo, de diálogo, de proceder a resolver esto. Ahí hay un problema. Por lo tanto, no es que sea el único, no es que sea el principal, pero en esta etapa ese es un elemento que hay que destrabar. Tercero, estamos hablando de información pública en poder del Estado. Existe a nivel internacional, y Guatemala tiene una ley al respecto, que reconoce el derecho de cualquier persona, no solo de los periodistas,
de acceder a información pública en poder del Estado. La propiedad de los medios de comunicación, cuáles frecuencias están ocupadas y cuáles no, a nombre de quién, en qué lugares, es información pública a la cual la legislación guatemalteca le reconoce el derecho a los ciudadanos a poder reclamarla. Y de alguna manera, eso que se llama transparencia pasiva debería funcionar. La verdad que no está funcionando bien. Nosotros hemos hecho solicitudes a través del Centro Civitas, Evelyn Blanc, colega nuestra, que ha hecho solicitudes de acceso, y las respuestas son limitadas, utilizando los propios mecanismos que el Estado guatemalteco te da. Te pasan la misma información que está en la página web y no mucho más. E incluso ofrecen comprar algún tipo de... y querés comprarlo y tampoco podemos comprarlo. Entonces hay algunas dificultades de lo que se llama transparencia pasiva, es decir, que personas interesadas puedan solicitar información que no esté disponible en la web, como parte de la transparencia activa, se llama eso, ¿no? De que el propio organismo debería poner la información. Si no la coloca, uno puede pedirla. No está funcionando bien. Ahora, eso funciona para fuera del Estado. Yo no creo que debería haber problemas si la COPADE o la Presidencia le solicita a través del Ministerio de Comunicaciones a la Superintendencia esa información. Ya no es un problema de interpretaciones. No, lo que pasa es que poner los nombres, eso afecta a la privacidad. Empiezan con esos argumentos, que son irrelevantes. Pero yo creo que ahí, identificando un tema de destrave, una voluntad de no expropiación, de afectar a las titularidades que están otorgadas, pero sí de aportar elementos para un proceso de diálogo que culmine con la implementación de la sentencia a la que el Estado guatemalteco está obligado a cumplir, creo que es un elemento fundamental. Porque de ese mapa no solamente vamos a poder responder a darle certidumbre jurídica a las 4 comunidades que obtuvieron un fallo a favor en la Corte Interamericana, sino también para pensar en la reserva adecuada y suficiente que plantea la sentencia, que deberá estar establecida o en una ley del Congreso o en una disposición reglamentaria de la Superintendencia. ¿Cómo podemos cumplir? Para involucrarme era. ¿Cómo se puede cumplir desde el Estado de Guatemala con una obligación de reserva si no sabemos lo que hay y lo que no hay? Entonces, no es solamente un pedido desde las comunidades indígenas al Estado. El Estado lo necesita esa información para poder cumplir fielmente con un requerimiento internacional de este nivel. Seguramente vamos a encontrar que hay espacios en muchos lados, que hay lugares donde está más complicado, porque hay más asignaciones, por ejemplo, Ciudad de Guatemala, pero no tanto en Alta Verapaz. O sea, vamos a poder tener más elementos para poder después tomar las decisiones que correspondan. Pero sin esos elementos no se le puede dar garantías a las 4 radios amparadas por la Corte, y mucho menos pensar en el derecho de las otras comunidades que también tienen derecho a tener alguna reserva de espectro, mínima, máxima, de 34, de 33 o de 10. No es posible, ustedes no lo van a poder hacer sin esa información, por eso se convierte como un elemento relevante. No el único, no el más importante, pero sí relevante para proceder, para seguir con las instancias de diálogo y de búsqueda de soluciones. Solo un poco para reaccionar, miren, digamos, no en los términos que dice Aleida, porque, digamos, sí teníamos que dejar planteado, digamos, que legalmente le corresponde a cada una de las instituciones. Y, digamos, hay un marco normativo en el que la COPADE es la que tiene que hacer, digamos, todo este relacionamiento. Pero, ojo, no dije que nosotros nos desligábamos del asunto. O sea, más bien al contrario. Ya tuvimos una reunión de acercamiento la semana pasada con todos los representantes de radios comunitarias y acordamos ya puntos de acción. Entonces, bajo esas circunstancias, con todas las exposiciones de ustedes, nos quedan, incluso aquí ya estamos haciendo intercambio de contactos con algunos de los que estamos en esta mesa para ver de qué manera hacemos un reenfoque de trabajo. El señor presidente de la República ha manifestado incluso en agendas que tiene con pueblos indígenas la intención de avanzar en todos los derechos que le competen a los pueblos indígenas, y la comunicación es uno de ellos. Entonces, bajo esas circunstancias el compromiso está, las puertas abiertas de la presidencia están, y creo yo que de alguna manera vamos a trabajar de la mano con COPADE para ver cómo avanzamos los puntos que están pendientes,
porque la verdad es que creo yo que el 75% de lo que le corresponde, digamos, al Poder Ejecutivo, o sea, está avanzado. La parte que nos complica ahorita es justamente de la superintendencia, que creo yo que es el que liberaría este derecho que tienen los pueblos indígenas a poder tener esa libertad de expresión y poder llegar a las comunidades. Ese detalle que nos has dado, nosotros lo vamos a pedir. Lo que teníamos que hacer, y les dijimos a los representantes de las radios comunitarias, es organizar una ruta de acción, y esa bajo todos los elementos que platicamos, ¿verdad? O sea, es decir, cómo liberamos el espectro, cómo encontramos, digamos, esas alternativas de solución, porque fíjense que la situación geográfica de nuestro país, no soy el ingeniero tampoco, ¿verdad? Pero esas situaciones geográficas de nuestro país dicen que una frecuencia no pasa de aquí, pero entonces, ¿por qué no la aprovechamos para allá? O sea, es decir, esas cosas también las hemos hablado con ellos, y de alguna manera vamos a impulsar esos avances. Tengan la certeza de que la presidencia está comprometida, y bajo ese escenario creo yo que podemos avanzar solamente. Creo que la otra gran noticia es que usted está acá, ¿no? O sea, eso da una certeza, una claridad que me parece que genera un espacio de creer que sí que vamos a hacer la ruta. Entonces, discúlpeme si me expresé mal, que usted entendiera lo contrario. No, al contrario, creo que la sola presencia de ustedes es iniciar una política del reconocimiento hacia los pueblos indígenas, que es esencial. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Antes de ver si hay alguna otra pregunta, quisiera darle la palabra a la licenciada Ana Pérez, quien es del componente legal de CODISRA y está el día de hoy acá y quiere hablaros un poco acerca del planteamiento que tiene CODISRA, ¿verdad?, frente a la sentencia y radios comunitarias indígenas. Entonces, si pudieran darle el micrófono, gracias. Sawata hata muchelata ishaqimi mesak tioshtir un la tsirsani kilo haarde la tsirsan waltaqe que la yahur la pukunak. Buenos días, respetables hermanas y hermanos de las diferentes comunidades lingüísticas, funcionarios públicos que nos honran con su presencia, y por supuesto hermanas y hermanos de otras nacionalidades. La verdad es que estamos muy complacidos de estar acá, y por la invitación que nos hicieran llegar a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo en Guatemala. Nos hacemos presentes, y la verdad es que quiero felicitar a los ponentes. No escuché a la mayoría, pero sí a nuestros hermanos de Bolivia, de México, y la verdad es que como CODISRA nosotros somos una nueva corte, nuevos comisionados y comisionadas, que llevamos 1 mes y medio de tomar posesión. Realmente quisiera hablar un poco sobre el marco de las radios comunitarias y la comunicación comunitaria para los pueblos indígenas. Realmente es una herramienta que les permite compartir sus voces y visiones, reclamar sus derechos y acceder a la información. Y en ese marco realmente la CODISRA valora, ¿verdad?, el trabajo que realiza todas las radios comunitarias a nivel nacional, el aporte que conlleva dar la comunicación, facilitar y ser las voces de mujeres, hombres, niños y jóvenes. Nosotros desde la CODISRA pues reiteramos nuestro compromiso, y por supuesto, ya lo dijo acá el licenciado Byron, el señor presidente nos ha mandatado a poder velar y ser vigilantes de los derechos de los pueblos indígenas, y como CODISRA pues sabemos que existe un racismo estructural, ¿verdad? Ya mencionaron ustedes los casos, realmente esto es que viene históricamente, y realmente podemos ver casos en que las radios comunitarias de pueblos indígenas tienen menos acceso a frecuencias, ya lo mencionaron ustedes. Por ejemplo, no ir muy lejos, TV Maya, ¿verdad?, no tiene un alcance para transmitir las informaciones y las frecuencias en los idiomas mayas, y reitero esto porque acaba de pasar en el Día de los Idiomas Mayas,
y realmente también de las lenguas indígenas, que está el Decenio Internacional. Y por lo tanto las radios comunitarias tienen un rol muy importante a nivel no solo local, nacional e internacional, porque realmente son las voces de todas las mujeres, niños, abuelas y abuelas que realmente dan a conocer y a proyectar las diferentes situaciones y condiciones y necesidades que se encuentra cada comunidades lingüísticas. Por ello, pues también reitero también el compromiso como funcionaria pública, ¿verdad?, que estamos con el fiel compromiso de ir aportando, y a partir del acuerdo gubernativo, la reforma que se tuvo en el acuerdo 189-2024, reiteramos nuestro compromiso de profundizar y ser vigilantes de los derechos, inclusive nosotros ahora estamos con este compromiso de llevar los casos. Anteriormente la CODISRA, y hay que decirlo, no llevaba los casos como realmente se merecía, porque existía solo una persona quien llevaba el tema legal dentro de la CODISRA. Ahora estamos fortaleciéndola a partir de que somos 7 personas. Por supuesto, existen muchos retos y desafíos, ¿verdad?, porque también hay que decirlo y mencionarlo que también las instancias como CODISRA tenemos muy poco presupuesto, ¿verdad? Y ese es como uno de los retos que tenemos, porque queremos pues llevar, ¿verdad?, nuestro trabajo a nivel territorial. Ese es uno de los compromisos que tenemos. Trabajar con autoridades indígenas, organizaciones de mujeres y por supuesto con las radios comunitarias. Hace unos 20 años yo formé parte de la creación de una radio comunitaria y sé las necesidades y todo lo que eso conlleva de la creación y también la criminalización, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a estar vigilantes, ¿verdad?, dentro de todo este proceso, y como ya lo dijo acá también la licenciada Tubín, sí, creo que sí, Tojín, perdón, y también lo mencionaba el licenciado Byron, pues estamos con toda la disponibilidad y compromiso, porque ese es nuestro rol, de llevar los casos. Y por eso mismo quiero reiterar de que las puertas abiertas de la CODISRA están anuentes a poder recibir a a las hermanas y hermanos, y por supuesto también acompañar estos procesos, ¿verdad?, que se están mencionando acá, de las violaciones a los derechos de los pueblos y por supuesto de las radios comunitarias. Y como ya lo indiqué, pues todo esto conlleva un racismo estructural, la cual es un compromiso. Nosotros estamos trabajando a través de un litigio estratégico, y eso es sobre la modalidad de ir viendo las diferentes visiones y percepciones de cómo entonces ir resolviendo esto, como ya lo dijeron, a través del diálogo también, ¿verdad? Entonces, nosotros reiteramos y nuestro compromiso para poder ir a trabajando de las manos con cada uno de ustedes y ustedes, y realmente nos da un gusto poder participar en estas discusiones, estos diálogos y estos acuerdos, y estamos ahí con la anuencia de poder llevar los procesos de las rutas de acciones que se van a acordar y darle seguimiento a estas soluciones que realmente merecen respeto y mucho compromiso. Así que estamos ahí, reiteramos nuestro compromiso y disponibilidad para trabajar en conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Ana Pérez, y pues también reiterar nuestra solicitud, ¿verdad? Guatemala está también a las puertas de la evaluación de la Convención Internacional de todas las formas de discriminación racial, del CERD, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, sobre todo porque en esta sentencia se condena al Estado de Guatemala por violentar el derecho a la igualdad, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tomar en cuenta en estos informes que el Estado vaya a presentar. Las organizaciones sociales pues también enviarán sus informes, entonces, para tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias, y le doy la palabra a Concepción. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana. Muy bien.
Dejo el espacio a Adriana por otro punto, por favor. Bueno, no, es que pues de COPADE nos visitan, ¿verdad? El día de hoy la licenciada Sonia Puzul, y creo que ella quiere dar unas palabras, si le pudieran pasar el micrófono, por favor, antes de ir cerrando la actividad. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ya mencionaba la licenciada Adriana, mi nombre es Sonia Puzul, yo vengo en representación del Departamento de Compromisos en Derechos Humanos de la COPADE. Yo tengo a mi cargo el seguimiento de la sentencia desde que fue notificada al Estado de Guatemala. Pues como bien ha mencionado ya también el licenciado Byron Paredes, en cuanto a los compromisos del Ejecutivo, nosotros hemos logrado avanzar en su mayoría. Sin embargo, pues creo que es de conocimiento de todos los presentes de los distintos obstáculos que hemos encontrado en el camino para poder darle un efectivo cumplimiento a esta sentencia. Sin embargo, considero que es importante pues reiterar, como todos los funcionarios que han tomado la palabra en este momento, pues el compromiso de la Comisión Presidencial para seguirle dando el seguimiento a esta sentencia y poder darle el cumplimiento adecuado. También pues es importante resaltar pues lo que han mencionado ya varios acá, es el compromiso del presidente para poder darle el cumplimiento en un punto específico que hemos estado trabajando ya aproximadamente en un año, que es la operatividad de las 4 radios víctimas declaradas en sentencia. Ese sería más que todo mi comentario. Pues también quisiera pues tomar nota del ofrecimiento acá de Gustavo Gómez de Uruguay para poder apoyar en el mapeo de frecuencias, que pues ya lo hemos solicitado en varias ocasiones desde que está en vigencia la sentencia, pero pues como usted mencionaba, la información que nos dan no es la que se ha necesitado. Igual vamos a seguir trabajando al respecto. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a usted, licenciada, por la anuencia de querer abordar este tema tan importante de radios comunitarias y también la presencia de ustedes como COPADE en esta actividad que se está realizando. Ahora sí, vamos con el cierre de nuestra actividad de esta mañana. Agradecer a cada uno de ustedes su participación, su estadía y valorar también el esfuerzo que han realizado para estar con nosotros en esta oportunidad. De igual manera a la ponencia, muchas gracias por ese conocimiento tan amplio que han compartido, y también a las personas que nos acompañan de distintos municipios, autoridades indígenas, a todos los que estamos acá y a todos los que a través de los medios de comunicación nos ven, nos escuchan, y también gracias por ese espacio y por la sintonía y el apoyo a las radios comunitarias. Puede tomar su tiempo. Muchas gracias, y solamente bueno agradecer a Cultural Survival, César y todo el equipo que ha hecho posible la presencia nuestra aquí. Quería también aprovechar de mencionar que somos parte de una red internacional que es CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas. En ese marco se ha hecho un estudio, una investigación sobre la situación de los comunicadores indígenas en América Latina y también afrodescendientes, también que contempla algunos elementos de la normativa que está desarrollándose y cómo está la situación de los medios en el continente. Y también, invitarles también a seguir lo que es nuestra actividad en Bolivia con la televisión indígena, plurinacional.tv, también nuestra agencia informativa, la Agencia Plurinacional de Comunicación, que ustedes pueden acceder en apcbolivia.org. Muchísimas gracias y nuevamente, Hayaya. Muchas gracias. Por acá me comentan que también tenemos un espacio para los de la ponencia, pues si alguien quiere pues informar algo, alguna palabra, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias por los aplausos. Culminamos entonces esta actividad con las palabras del licenciado Cristian Utzin, quien es el encargado de las palabras de agradecimiento para todas las autoridades y a todos los que nos han acompañado en este foro tan importante sobre las radios comunitarias en Guatemala. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Cristian, lo recibimos con fuertes aplausos. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias porque estamos culminando 3 días de actividades para ir pensando cómo podemos
fortalecer nuestras alianzas, cómo poder articular estas acciones con autoridades indígenas, radios comunitarias, funcionarias públicos del gobierno y por supuesto amigos que también nos hemos encontrado en la lucha por la reivindicación y el reconocimiento de las radios comunitarias a nivel latinoamericano. Estamos celebrando una sentencia histórica para la región y para el mundo que ha sentado precedentes en cuanto a la definición y reconocimiento de las radios comunitarias indígenas, un litigio que sin duda pues llenó de esperanzas a radios comunitarias porque acá en Guatemala, sin duda pues acá son testigos, nunca encontramos respuestas de los órganos jurisdiccionales de reconocimiento y definición de radios comunitarias y sobre todo de reconocimiento, respeto a la libertad de comunicación, a la libertad de expresión de las comunicadoras, de los comunicadores indígenas. Lejos de encontrar una democratización, los pueblos indígenas encontraron encarcelamiento, encontraron allanamientos, encontraron persecuciones. Y esa libertad de expresión se convirtió en miedo para ejercer ese derecho universal consagrado en distintos instrumentos. Pero hoy nos llenamos de esperanza, sin duda pues nos vamos a regresar no cerrando una actividad y que pues luego nos olvidemos de lo que acá hablamos, sino que nos vamos con la esperanza de que haya herramientas, hay compromisos de hermanas y hermanos que hoy se encuentran en el gobierno, de hermanas y hermanos que nos hemos encontrado en el camino y que no han desmayado y que vamos a seguir en esta lucha. Autoridades indígenas, pues que muchos han tomado posesión en diciembre y en enero y que hoy están acá con nosotros y que también han manifestado su apoyo, porque no solo es el derecho a libertad de expresión que está en juego, sino que también hay otros derechos que se ven amenazados constantemente y que hoy pues en sus territorios demandan que las autoridades indígenas también ejerzan ese liderazgo y representación de la comunidad. Un compromiso fuerte y cuenten con el apoyo también de nosotros, de los que estamos acá, para que las autoridades indígenas también sientan esa fuerza, porque tienen retos en sus comunidades, tienen compromisos que hacer en frente de sus comunidades, y pues también que este espacio sirva para llenarnos de energías y que esa energía también sea transmitida en los territorios. Nosotros agradecemos a todos los que hicieron posible este espacio, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas también, con quienes nos hemos apoyado en implementar distintas acciones y por supuesto en estos 3 días de actividades abordando temas de interés y por supuesto a quienes también nos hemos visto en distintos espacios de implementación de acciones, de sentencias, pues ojalá nos sigamos viendo y con esos compromisos pues ya empecemos a buscar esos caminos, a trazar esas rutas que nos permitan a lograr esa democratización. Por supuesto nos hemos encontrado con esa discriminación sistemática, ¿no? Desde que planteamos la inconstitucionalidad por ser 4 artículos discriminatorios de la Ley General de Telecomunicaciones, y pues esto nos abrió el camino y nos siguió abriendo el camino para que al final encontremos la justicia de las radios comunitarias en el sistema internacional de derechos humanos. Muchas gracias pues que nos han venido acompañando en esos procesos y se han sumado, y por supuesto ojalá nos sumemos para seguir ejerciendo y defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, que es un compromiso de todas y todos. Y qué bueno que pues acá hayan manifestado ese compromiso e interés, sin duda pues nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir invitando para estos diálogos, para estas interlocuciones que son de mucha importancia. Y por supuesto el evento formal termina acá, damos formal cierre de nuestro evento, pero les invitamos a un almuerzo que va a ser en el primer nivel en el lobby para que sigamos conversando de esos retos, de esos desafíos que tenemos como pueblos indígenas y hoy como funcionarios quizás en el Estado. Sin duda pues hay muchos retos, ya lo planteaba la comisionada, el presupuesto pues es bastante bajo para algunas instituciones encargadas de temas de pueblos indígenas o de pueblos indígenas, pero cuáles van a ser nuestros retos a partir de ahora de una redistribución, de ese análisis que podemos hacer, y por supuesto pues son importantes porque podemos efectivizar derechos de pueblos indígenas desde el Estado si tenemos un presupuesto adecuado y por supuesto pues una asignación presupuestaria adecuada. Pues muchas gracias, igual también las autoridades indígenas sin duda pues tendrán retos, tuvimos algunas conversaciones pendientes que hacer, por ejemplo con Olopa y otras comunidades chortí que vienen acá, pues vamos a seguir en la conversación y va a ser un gusto. Muchas gracias y ojalá nos sigamos viendo pronto y buen retorno a todas y todos a sus hogares. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que se han enlazado a esta transmisión del foro que se ha realizado desde la ciudad capital de Guatemala en el encuentro por la celebración del Día Mundial de la Radio, a cada uno de ustedes que nos escuchan desde su espacio de trabajo, desde sus comunidades. Les deseamos que tengan una feliz tarde. Hemos escuchado experiencias en el reconocimiento de las radios comunitarias indígenas en la normativa latinoamericana. Hemos tenido invitados de distintos países. Agradecer también a los medios de comunicación que hoy se han enlazado con nosotros y pues seguiremos en este trabajo. Feliz tarde para todos.